La Revolución cubana dio inicio cuando Eduardo Chivas, del Partido Ortodoxo, siendo el gran triunfador de las elecciones de 1952, se suicidó abriendo un vacío político, un vacío que cubriría a Fulgencio Batista, que había participado del Movimiento de la Paz. En ese contexto, Fidel Castro, quien organizó el 26 de julio de 1953 el asalto al cuartel de Moncada en Santiago de Cuba, la segunda guarnición militar del país, una acción que sería el inicio de la insurrección popular para tumbar a la dictadura, pero su fracaso reforzó momentáneamente al régimen. El aumento de la represión aisló a Batista, que en 1954 fue designado presidente tras unas elecciones sin competencia que distendieron la vida política gracias, entre otras cosas, a la liberación de Castro y su partida al exilio. El inicio de la Revolución Cubana. En México, Castro organizó la expedición del Yate Granma, que desembarcó en Cuba en noviembre de 1956. Pese a su derrota inicial, Castro y su movimiento 26 de julio, apodado M26, crearon un foco guerrillero en Sierra Maestra, provincia de Oriente, que sería la base del ejército rebelde. El M26 había surgido de la izquierda, del Partido Ortodoxo, con una ideología igualitaria, socializante, nacionalista y anti-norteamericana. En 1957, la guerrilla de Castro habría logrado una cierta entidad, pero aún no estaba en condiciones de impulsar la insurrección que acabara con Batista. El Partido Comunista, conocido como Partido Socialista Popular, PSP, rechazaba la táctica insurreccional. Lentamente, el guerrillamiento, gracias a una ofensiva militar en los llanos, con quema de cañaverales y destrucción de cosechas. La apertura de dos frentes guerrilleros, al mando de Raúl Castro y Juan Almeida, y la coordinación de las acciones militares por Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara, consolidaron el avance revolucionario, mientras la integración militar del PSP en el M26 aumentaba la agitación urbana. Por su experiencia en la lucha revolucionaria y su mayor protagonismo, los cuadros comunistas ocuparon puestos claves en el M26 y controlaron el ejército rebelde con el aval de Fidel y Raúl Castro. Este es uno de los elementos que explica el rápido giro prosoviético de la revolución tras la toma del poder. Caída de Batista. En julio de 1958, el Pacto de Caracas consolidó la coalición antibatista y aceleró la caída de la dictadura, ya sin apoyo de Washington, que desde abril no le enviaba armamento. En agosto comenzó la ofensiva final y el 1 de enero de 1959, con el pueblo en la calle y enarbolando las banderas de la moralización, el nacionalismo y el antiimperialismo, los seguidores de Castro tomaron La Habana. El respaldo popular del M26 le permitió a Castro hacerse con el control de la situación para impulsar transformaciones políticas, sociales y económicas. Comenzó así un proceso revolucionario caracterizado por el tradicional nacionalismo cubano y con un gran consenso entre la población. Sin embargo, en muy poco tiempo, Castro impulsó un giro autoritario de un fuerte contenido personalista y marcado por su liderazgo y su carisma. El antiimperialismo y el nacionalismo se convirtieron en los ejes del discurso revolucionario. Patria o muerte es la principal consigna del régimen, que adoptó el marxismo-leninismo, y Castro señaló que en Cuba solo se podía ser revolucionario si se era comunista. En 1959 tuvieron lugar las primeras reformas de Fidel Castro, de tono populista y escasamente revolucionarias, seguidas de la nacionalización de intereses norteamericanos y de una reforma urbana que rebajó y congeló los alquileres. Estas medidas se contemplaron con campañas de alfabetización y una red sanitaria que garantizaba atención médica a toda la población. Esta moderación inicial le permitió al gobierno ampliar su base de apoyo popular. La situación económica de Cuba
Fue controlada por jóvenes tecnócratas con experiencia en organismos internacionales y partidarios de la industrialización y el desarrollo, un objetivo que se alcanzaría mediante la intervención estatal y ampliando el mercado interno. Pero cuando el Che Guevara asumió el control del sector industrial y bancario, desde donde intentó la puesta en marcha de sus objetivos socializantes, esos objetivos fueron dejados de lado. Guevara quería implantar rápidamente el socialismo y en su búsqueda del hombre nuevo había que destruir la economía de mercado y eliminar cualquier incentivo material, sea en dinero o en especie, para reemplazarlos por incentivos morales que estimularan la productividad del trabajo. Pero la experiencia fracasó. Carlos Rafael Rodríguez, un dirigente comunista vinculado al castrismo, antes del triunfo revolucionario, se mostró contrario al industrialismo de Guevara, ya que era partidario de un mayor gradualismo, tanto por la falta de cuadros para impulsar la política del Che, como para no aumentar el número de los enemigos de la revolución. En 1963, en un nuevo golpe de péndulo, Castro rescató al desnostado sector azucarero, del que debían provenir los recursos para financiar a la revolución, señalando que en 1970, año del esfuerzo decisivo, la economía azucarera, al pleno rendimiento, obtendría una zafra de 10 millones de toneladas, algo inédito en la historia de Cuba. Pese a los grandes esfuerzos realizados y a la gran movilización de hombres y recursos, no se pudieron alcanzar los objetivos, pese a que la cosecha de 1970 fue la mayor de la historia. El curso errático de la política económica, una vez a favor de la industria y otra de la agricultura, con sus dilemas entre los incentivos morales o materiales, es causa de la difícil situación actual, ya que la crisis estructural de la economía es anterior a la desaparición de la Unión Soviética y sus ayudas a Castro. Los lazos de Fidel Castro con la Unión Soviética, el funcionamiento de tribunales de excepción para juzgar los crímenes de guerra y el pedido de Castro para cambiar el sistema panamericano y las relaciones económicas entre América Latina y Estados Unidos terminaron de distanciar a Cuba de Washington y de América Latina. Cuando Estados Unidos quiso presionar a Cuba con la amenaza de suprimir la cuota azucarera, su principal frente de divisas, se acentuó el conflicto. Fue entonces, en febrero de 1960, cuando el delegado soviético en La Habana se ofreció a adquirir todo el azúcar necesario para sostener al régimen, y desde entonces los lazos entre Cuba y la Unión Soviética se estrecharon. Una parte del exilio cubano en Miami, con el respaldo de la CIA, comenzó a conspirar contra Castro, y en 1961 invadieron la isla. El desembarco de la playa Girón, Bahía de Cochinos, fue un desastre y un golpe para el anticastrismo que le permitió a Castro enarbolar la bandera del antiimperialismo, aumentar sus apoyos internacionales y mostrar la solidez de su posición, y que no bastaba con desembarcar algunos cientos de hombres para hacerlo caer. El impacto de la Revolución Cubana en Latinoamérica. El triunfo de la revolución fue un estímulo para la izquierda insurreccional latinoamericana, que inspirada en el modelo cubano intentó crear focos guerrilleros rurales para la conquista del poder. El ejemplo de Castro y el Che Guevara prendió en América Central, Guatemala y Honduras, en el Caribe, la República Dominicana, en los Andes, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú o Bolivia y en Brasil. En algunos casos, la convergencia de la izquierda revolucionaria del nacionalismo antiimperialista y de cristianos partidarios de la lucha armada llevó a crear partidos pro-castristas que entraron en contradicción con los partidos comunistas prosoviéticos opuestos a la lucha armada. A finales de 1964, el comunismo latinoamericano celebró una conferencia secreta en La Habana para discutir la metodología revolucionaria que puso de manifiesto las posturas
Desde entonces, el régimen redobló sus esfuerzos para exportar la revolución al continente y a comienzos de 1966 se reunió en La Habana la primera conferencia tricontinental de solidaridad revolucionaria, con 500 delegados de gobiernos y movimientos revolucionarios de Asia, África y América Latina. En 1967 se creó las OLAS, Organización Latinoamericana de Solidaridad, cuya primera reunión plasmó la ruptura entre el castrismo revolucionario y el reformismo comunista, y también puso de manifiesto la voluntad de las organizaciones revolucionarias latinoamericanas de extender la lucha armada por el campo y la... La lucha armada comenzó cuando Fidel Castro y sus tropas revolucionarias desembarcaron en el sur de Cuba con su barco Granma. El 2 de diciembre de 1956 fueron recibidos por un ejército de 80.000 hombres que rápidamente causó estragos en las filas revolucionarias. Dispersos, perdidos y perseguidos tuvieron que internarse en la montaña de la Sierra Maestra. Ahí, poco más de 20 hombres de los 82 iniciales se reorganizaron para realizar incursiones guerrilleras en las posiciones enemigas. El gobierno de Bautista difundió la falsa noticia de la muerte de Fidel, esperando silenciar el episodio y pasar la página. Sin embargo, los barbudos, llamados así por su aspecto, establecieron una radio clandestina, Radio Rebelde. Desde ahí convocaron al pueblo al lanzamiento, sumando lentamente ciudadanos a sus filas. La prensa internacional se hizo eco del movimiento guerrillero y pronto Fidel y su movimiento gozaron de la simpatía del pueblo cubano. El día 1 de enero de 1959 las tropas revolucionarias ingresaron a La Habana sellando la derrota de Batista. El dictador había huido de la isla hacia los Estados Unidos, pues la caída era predecible. Desde hacía meses, una vez tomada el poder, la guerrilla desarticuló rápidamente el ejército cubano y se asumió como única fuerza militar nacional. Formó un gobierno transitorio con Manuel Urrutia de presidente y José Miro Cardona como primer ministro. Este gobierno contenía tendencias muy diferentes en su seno que no tardaron en enfrentarse. Los desacuerdos se expresaban especialmente en torno a las medidas extremas emprendidas por los revolucionarios, como los juicios y fusilamientos, la reforma agraria y el emprendimiento de un modelo comunista. En 1960, la visita del primer soviético Nikita Khrushchev selló el viraje del gobierno cubano hacia el comunismo. En ese momento se llegaba al pico de tensión de sus relaciones con Estados Unidos, debido a la expropiación de empresas estadounidenses en su suelo cubano. Ese año Fidel visitó la ONU y proclamó un discurso de 4 horas en contra de sus enemigos en Estados Unidos, a quienes acusó de conspirar para matarlo. En 1961 las relaciones diplomáticas entre ambos países se rompieron. En abril, Estados Unidos financió una misión con el objetivo de que alrededor de 1.500 exiliados cubanos retornaran al poder cubano. Se conoció como la invasión de Bahía de Cochinos y culminó en una estrepitosa derrota. Esto siguió la enemistad entre los dos gobiernos y propició el gobierno estadounidense sobre Cuba, que pasó a depender directamente de la ayuda de la Unión Soviética. Según las voces críticas del régimen, Cuba era en ese entonces una dictadura comunista. La revolución era dirigida principalmente por los hermanos Castro, Fidel y Raúl, así como su aliado comunista argentino Ernesto Che Guevara. Otros importantes miembros de la lucha fueron Camilo Cienfuegos y Huber Matos, ambos cubanos. Sin embargo, ellos no accedieron a puestos de poder una vez ganada la revolución. La revolución cubana sirvió de inspiración para otros movimientos revolucionarios en distintos continentes. Además, una vez establecida el poder y fundado el Estado socialista, colaboró con la causa revolucionarias de África y América. En algunos casos envió contingentes armados como en Angola, Congo y Bolivia. Además, este proceso revolucionario instauró la dictadura comunista cubana, que aún perdura intacta a pesar del bloqueo económico con los Estados Unidos. La castigan desde mediados del siglo XX. A partir de la adhesión o la crítica al régimen cubano pueden dividirse política, social e ideológicamente todos los intelectuales de la época y de los posteriores. Las consecuencias de la revolución cubana fueron el fin de la dictadura de Batista en 1959 y la proclamación de un nuevo gobierno.
la transición paulatina de Cuba hacia un gobierno comunista bajo el mando de los guerrilleros al mando de Castro, la declaración de enemistad con los Estados Unidos y la alianza de Cuba con la Unión Soviética. Inició el bloqueo estadounidense a la isla en 1960. El periodo especial cubano. En 1991 se produjo la caída del URSS como protectora del bloque socialista del mundo y así llegó a su fin la Guerra Fría. Esto afectaba significativamente a Cuba, aún sufría el embargo estadounidense. Se podía comercializar libremente al mismo tiempo en su principal fuente de alimento y de financiamiento acababa de derrumbarse. Esto significó un agudo periodo de crisis en Cuba. La población sufría hambruna, contracción del 36% del Producto Interno Bruto, colapsó el transporte por falta de hidrocarburos y emigración masiva del modo más desesperado, dando origen así a las tristemente célebres